Entre las cuentas que sigo en Twitter hay la cuenta de una mujer católica que se llama Annette Jalsebak, ¿no? Con J, Jalsebak. Y no tiene una cuenta muy popular, pero la razón por la que me gusta es porque es una mujer provida, católica, que sufre de fibromialgia, ¿no? Y que, como saben ustedes, es una enfermedad muy dolorosa y etiología complicada, no se sabe exactamente qué cosa la producen y por esta misma razón no es fácil de tratar. Y las mujeres con fibromialgia ya, digamos, establecida, es decir, que no es temporal, son personas que sufren mucho y en consecuencia la reflexión de esta dama desde el sufrimiento siempre me ha edificado, me recuerda que cuando yo creo que he sufrido mucho, cuando yo creo que llevo una cruz pesada, reflexionar en alguien que está sufriendo físicamente de una manera que muchas veces es imposible de describir, es auténticamente revelador, abre los ojos, ¿no? Pero esta señora Jalsebak recientemente comentó sobre algo que no es usual, no es de los temas sobre fibromialgia, sino específicamente sobre el documento del Vaticano, la Fiducia Supplicans, ¿no? No quiero estarlos inundando todo el tiempo con esto, pero resulta que la respuesta y la reacción del mundo católico a Fiducia Supplicans es catastrófica, de verdad es catastrófica. O sea, el número de obispos que han tenido que decirle no al Papa, es una tragedia. Mucha gente está aplaudiendo, está celebrando. No, es una tragedia para la Iglesia. Y el número de personas que están confundidas y que están frustradas y enojadas, como la señora Jalsebak, es suficientemente grande como para que nosotros sigamos, digamos, reflexionando en las consecuencias de esta propuesta. Y ella dice, mira, yo veo el problema en mi parroquia. Voy a mi parroquia, vive en una ciudad norteamericana que es muy liberal. La parroquia es una parroquia de buenos sacerdotes. Y dice, cuando me pongo a pensar, ¿cuál es el problema peor que tenemos actualmente en la iglesia? En que hay muchos sacerdotes rígidos y una gran cantidad de pueblo fiel abandonado, o en realidad tenemos muy pocos sacerdotes y entre esos pocos sacerdotes tenemos aún mucho más pocos que enseñan la verdad de la iglesia. Entonces, ¿dónde está realmente el problema que necesitaría una mayor atención del cardenal Fernández, el actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y también del mismo Papa, dice Jalsebak, esta tuitera? Y dice, cuando yo veo en mi parroquia, veo que más bien hay un problema constante de la ignorancia o la desobediencia. Es decir, gente que en realidad no sabe qué enseña la iglesia y por eso vive en pecado, porque no hay suficientes sacerdotes que lo prediquen, a pesar de que los sacerdotes de su parroquia en esta ciudad liberal no son muy apreciados por muchos católicos de la ciudad porque predican la verdad. Y dice, y el otro problema es también algunos que, conociendo lo que enseña la iglesia, es un número importante de católicos que, conociendo lo que enseña la iglesia, dicen, no, yo me guío por mi conciencia, esa es la nueva forma de ser católico del Concilio Vaticano II, y en consecuencia, por más que la iglesia enseñe esto, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con este otro curita, con el padre James Martin, que enseña esta otra cosa. Entonces dice que yo, con mi experiencia viendo a los sacerdotes, dice Jalsebak, dice, quisiera enfatizar que todos los católicos tienen que sentirse bienvenidos. Esto es cierto. Pero al mismo tiempo, no todas las personas pueden, por ejemplo, acercarse a recibir la Eucaristía, porque la Eucaristía expresa, no simboliza, o no es un símbolo, expresa la total comunión con la iglesia, y por eso es que la iglesia enseña que no podemos consumirla si estamos en estado de pecado mortal. Y dice, y por eso siento mucha pena con los sacerdotes, porque yo sé que en mi ciudad a mis sacerdotes se le van a acercar parejas homosexuales después de ver la fotografía de la primera plana del New York Times del padre James Martin bendiciendo a una pareja homosexual, diciendo, esta es una bendición informal tal como dice Fiducia Supplicans, ¿no? Como el documento del Vaticano, cuando es mentira, porque toda esta fotografía que se hizo tomar el padre James Martin
requiere de un enorme aparato. Una de las cosas que dice Fiducia Supplicans es que tiene que ser espontánea, ¿no? Si es que se pide una cuestión espontánea, bueno, ahí hay que dar la bendición porque surge del pueblo, surge la necesidad del pueblo. No, después de tantas parejas del mismo sexo en Estados Unidos que han visto esta fotografía del New York Times y después multiplicada por una cantidad enorme de organizaciones liberales y por el mismo padre James Martin, el jesuita, en sus copiosas cuentas de redes sociales, dice, esto va a pasar, van a venir parejas a pedirle a los sacerdotes, yo quiero una bendición. Y él va a decir, mira, no te puedo dar una bendición como pareja, pero yo lo he visto en el New York Times y lo ha hecho el padre James Martin, y el padre James Martin dice que lo ha hecho en obediencia a las nuevas normas del Vaticano, y es más, al padre James Martin nadie le ha llamado la atención. El Papa no ha dicho que está mal lo que ha hecho, el cardenal Fernández no ha dicho que está mal lo que ha hecho. Entonces, ¿qué cosa sucede? Dice, muchos de los sacerdotes lo van a rechazar y estos sacerdotes van a ser enjuiciados. O frente a las autoridades de la iglesia, diciendo, están desobedeciendo Fiducia Supplicans y van a hacerle la vida miserable. Me pongo a pensar, por ejemplo, en Chicago, la ciudad liberal, que tiene un cardenal extremadamente liberal que estaba aplaudiendo, no solamente con las manos, sino con los pies, la Fiducia Supplicans. ¿Qué va a pasar cuando sacerdotes de buena línea dicen, acá no puedo dar esta bendición? Y esa pareja va inmediatamente a quejarse con el cardenal. ¿Qué va a pasar con ese sacerdote? ¿Y qué va a pasar si es que además estas personas acusan de discriminación frente a la corte civil? Claro, los abogados ya saben, esta aplicación de una decisión religiosa no puede ser llevada a una corte civil porque las cortes civiles en Estados Unidos usualmente respetan la división iglesia-estado. Pero el solo hecho de que se inicie un proceso legal del cual los sacerdotes se tienen que defender legalmente con el consumo de energía, de tiempo y de dinero, esto va a ser catastrófico. Y por eso esta católica dice, una cosa que parece haber olvidado el cardenal Fernández es que no estamos en el cielo. O sea, no estamos todavía en el mundo perfecto donde tenemos que contar solamente con las buenas intenciones, donde todavía no hay pecado, donde todavía no hay mal, donde ya no hay mala intención, donde lo único que podemos decir del padre James Martin, con esta decisión de salir en la primera plana del New York Times bendiciendo una pareja homosexual, es simplemente deseo y ardor pastoral y no mala intención. No, las malas intenciones, el deseo de convivir con el pecado van a desaparecer en el cielo, pero no estamos en el cielo, estamos en un mundo objetivamente repleto de pecado, y el problema principal en este mundo repleto de pecado no es que los sacerdotes son en su gran mayoría rígidos, lo sabrá, yo no conozco esos sacerdotes, pero lo que sí sé es que hay sacerdotes que enseñan la verdad y que la manera en esta verborrea de este documento de Fiducia Supplicans, que tiene, supongo, una buena intención pastoral, en toda esta verborrea nos encontramos con un problema real, y es que se está presentando como un enorme problema pastoral lo que en realidad pertenece a una minúscula minoría, sacerdotes muy rígidos, etc. El problema que tenemos es que una cantidad importante de sacerdotes y de obispos son cobardes frente al pecado, son cobardes para denunciar el pecado. Nosotros vemos, por ejemplo, qué cosa pasó el año pasado cuando murió en un aparente asesinato y suicidio este magistrado que se hacía llamar magistrado homosexual, enemigo de la iglesia, y que su familia pidió que fuera enterrado en una ceremonia católica. Y llevaron el ataúd de este homosexual y de su pareja homosexual, que uno mató y el otro cometió suicidio, y la iglesia tiene la misericordia de hacerles participar de la partida, de la despedida católica, orando por sus restos. Y los militantes convierten esta misa en la catedral en un acto de manifestación pro-gay, poniendo enormes banderas homosexuales encima de los ataúdes. Y el sacerdote puede haber sido sorprendido
¿no? Pero cuando tenemos que las autoridades de la iglesia, los obispos, defendieron la decisión del sacerdote, la cobardía del sacerdote diciendo, mira, esas banderas implican algo importante para ellos, pues, no tienen nada de malo, eso es lo que dijeron. Yo me preguntaría si es que alguien hubiera puesto una bandera nazi encima de los ataúdes, si alguien hubiera puesto una bandera de un partido conservador encima de los ataúdes, si estos obispos habrían dicho lo mismo. Ese es el problema no es el que está enfrentando Fiducia Supplicans, y espero que ante la ola de rechazo, de tristeza, de escándalo entre los fieles y de enojo de parte de muchísimos obispos, incluyendo conferencias episcopales, que ahora la congregación o el dicasterio para la doctrina de la fe y el cardenal Fernández se centren en todos los otros enormes problemas de la iglesia, ya que han encontrado el tiempo para dirigirse a uno minúsculo, y que enfrenten el gran problema de la cobardía y de la traición del evangelio por parte de los que creen que la manera de ser misericordiosos es contemporizando con todo lo que rechazó el Señor Jesucristo hasta dar su vida por esa razón. Que tengas un buen día.